Ya niños, nuevamente buen día. Esta es la continuación de la clase de fusión potencia de la semana pasada. ¿Ya? El objetivo para hoy día es, primero que todo, conocer la función potencia con sus características, pero en este caso cuando el exponente es negativo. Vamos a estar pensando de esa manera, cuando el exponente es negativo. La clase pasada trabajamos toda la versión cuando el exponente era positivo, la paridad e imparidad, y que el coeficiente podía ser positivo o negativo según correspondiera, pero el exponente era siempre positivo. En este caso hay algunos detalles importantes que es cuando el exponente es negativo, por lo tanto, harta atención aquí. Y en segundo lugar, quiero que conozcamos cuando una función sufre una traslación, ¿ya? ¿Cómo se va a trabajar? Ya teníamos anotada la función potencia como definición, era de R en R, en este caso cuando tengo un coeficiente A que puede ser cualquier número, tengo un exponente que puede ser cualquier número distinto del cero. El cero es el único número que no me permite tener en el exponente. Y habíamos dicho también, cuando el exponente era 1, era una función lineal, cuando el exponente era 2, era una función cuadrática en su forma más generalizada. De lo contrario, puedo decir que es una función de orden par también, par o impar. Habíamos dicho que como no era un racional, el dominio iba a ser siempre los reales con algún cuidado. No, espérenme un poquito. Me equivoqué, chiquillos. Espérenme un poquito. Ya, niños, ahora sí. Aquí estaba el error. Ya. Habíamos dicho que vamos a prestar atención aquí un poquito. Esta función potencia va a ser exponente par, coeficiente A positivo, pero el exponente va a ser negativo. En el caso de aquí, yo puedo tener, por ejemplo, la función 2x a la menos 2. Ese sería un ejemplo de una función potencia de coeficiente positivo par, pero exponente negativo. La semana pasada, cuando nosotros vimos el caso de que era potencia par, pero exponente positivo, la gráfica era una parábola, ¿verdad? Pero ahora ya no es una parábola. Imaginémonos que en vez de que las extremidades se unieran, ahora se separan. Eso es lo que estoy tratando de explicar aquí. Alguien que me pueda escribir vía chat, ¿qué punto es el que nunca se toca en este dibujo? Cualquiera. Necesito que me participe. El 0. Gracias, Nati. El 0 es el único valor que no se toca. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que esta función tiene un comportamiento asintótico. ¿Ya? Jamás pasa por el 0. Acá es lo mismo. Si ustedes se fijan, vamos a tener el mismo concepto que teníamos la semana pasada. Mientras más grande sea el exponente, la función va a ser como achatada en dirección al eje X. Se ve que aquí en la primera, en la función que está en color verde, sube, en cambio en la que está en lila, en moradito, está como más aplastada. Pero en ninguno de los dos casos ella pasa por el 0. Se acercan al eje Y, pero jamás tocan el 0. Acá va a ser lo mismo. Acá yo veo que la línea está encima del eje, pero es una impresión. El 0 no es un valor que participe dentro de mi ecuación. Acá yo tengo una imagen de 3 funciones. La que está en azul está elevado a la menos 6, la que está en verde está elevado a la menos 2 y la que está en lila está elevado a la menos 4. ¿Qué es lo que todas ellas comparten? Todas tienen ¿qué valor del coeficiente A? ¿Cuál es el valor de A que tiene cada una de estas funciones? Cualquiera que me pueda responder vía chat o por micrófono, pueden desmutearse sin problema. ¿Cuál es el coeficiente que todas estas funciones tienen?
Vamos, chiquillos, tienen que participar conmigo. Uno. Gracias, Camila. Todas ellas tienen el coeficiente 1 adelante. La diferencia va en el exponente, ¿verdad? ¿Qué diferencias se pueden ver en el exponente? A mayor exponente, ¿qué forma tiene la figura? Concéntrense en estos detalles, en la parte de acá abajo y en las partes de acá arriba. Vayan mirando y pueden ir hablando, insisto, pueden ir hablando. ¿Qué comparten? ¿Qué diferencias tienen? Usen sus palabras. A mayor exponente es más achatada, ¿cierto? Cuesta más que suba, pero cuando sube, ¿cómo lo hace? Eso es lo que me interesa que tengan, vayan haciendo asociaciones. Mientras más grande sea el exponente, la figura va a ser más achatada. Si le queremos dar una representación más cómoda, podemos decir que es más pesada para subir, le cuesta, ¿cierto? Pero se va alejando más del eje Y. ¿Por qué? Porque tiene que subir más rápidamente que el anterior. A mayor exponente, la figura es más achatada en torno al eje X, se va alejando en un cierto sentido en torno al eje Y porque es más rápida para subir. Tiene que ser un valor más alto su pareja, por lo tanto tiene que subir demasiado. ¿Ya? Es lo mismo que habíamos visto nosotros la semana pasada. Se asemeja en las mismas características. La única diferencia es que ahora ya no es una parábola cerrada, sino que son extremos de parábola, pero separados. Antes eran simétricas una de la otra, se reflejaban como que estaban en un espejo. Ahora también es un espejo, pero hacia afuera, por así decirlo. Ellas no se juntan en ningún momento. Por lo tanto, en este caso, si ustedes se fijan, el dominio, hasta la semana pasada, eran todos los reales. Pero ahora nosotros vamos a decir que son todos los reales menos el 0. ¿Por qué? Porque el 0 no pertenece al conjunto. El 0, como parte del dominio, no pertenece al conjunto. Por lo tanto, aquí también vamos a hacer un alcance, vamos a corregir este paréntesis. Este corchete no va a ser cerrado, sino que va a ser abierto, para que podamos afirmar que es un comportamiento asintótico. Por lo tanto, el recorrido de la función en este caso va a ser desde el 0 en adelante. ¿Por qué? Porque ella está orientada, al ser par coeficiente positivo, está solo en la parte superior, en el primer y segundo cuadrante, solo en la parte de arriba. Pero si estamos diciendo que el 0 no se toca, es en ninguna de las dos. Entonces, el dominio de la función potencia par exponente negativo va a ser siempre los reales menos el 0. Su recorrido, en el caso de esta función, que nosotros le pusimos por nombre 2x a la menos 2, estoy inventando, ¿cierto? Le pusimos esa forma, vamos a decir que está desde el 0 hacia arriba sin considerar este valor. O sea, el 0.00000001 pertenece al recorrido, más no el 0. El 0 como tal no pertenece ni al dominio ni al recorrido de la función. Esto es distinto respecto de la clase pasada. Cuando el exponente era par, era de real el dominio y desde el 0 incluido. En cambio ahora que es exponente par pero negativo, el cambio de signo hace que su dominio y su recorrido se vea alterado. ¿Hasta aquí alguna duda? Me puede hablar o me puede escribir por chat. ¿Nadie? Gracias, Vale. Yo avanzo, chiquillos. ¿Ya? La próxima clase, el que no me hable por micrófono, lo voy a echar para afuera. Tal cual, mala persona voy a ser. ¿Qué significa el corchete abierto? El corchete abierto significa que ese valor no se toca. El 0 no pertenece.
es desde el 0 en adelante. Eso lo vieron el año pasado en el diferenciado, cuando vimos inecuaciones, chiquillos. Quiere decir que aquí son los reales, o sea, los x mayores que el 0. Cuando era corchete cerrado, nosotros decíamos mayor o igual. Consideraba la opción. El corchete abierto significa que ese número no se toca. El corchete cerrado significa que el número sí se puede tocar. Avancemos un poquito. Función potencia ahora impar. Nuevamente coeficiente positivo. O sea, estamos hablando de esta función 2x a la menos 3. Estoy inventando. Cuando vimos la semana pasada, una potencia de exponente impar, pero positivo, era como una culebra. ¿Ya? Esa era la imagen que nosotros teníamos antes. En cambio, ahora la gráfica nuevamente se invierte. Si ustedes se fijan, ya no es continua, ya no pasa por el 0, sino que nuevamente aquí me genera un vacío en esta región. ¿Se logra ver? Por lo tanto, el 0, nuevamente en este caso, no va a participar de ninguno de estos elementos. Entonces, ¿qué puedo ir mirando? El exponente fue menos 3 en el caso de la función en lila y el exponente fue menos 5. Entonces, como lo mismo que ustedes hacían la asociación la semana pasada, mientras más grande sea el exponente, la figura es más achatada, ¿cierto? Pero como que se va alejando del eje Y porque sube más rápido. A la larga, ambas, tanto la par o la impar, van a tener verbalmente esta misma condición. Mientras más grande sea el exponente numérico, ¿cierto? Estoy mirándolo como valor absoluto. Ella va a ser más achatadita y de pie se va a ver como que se va alejando. En este caso lo vamos a corregir, lo vamos a decir con las palabras que corresponde. Si tengo el exponente menos 3 y el exponente menos 5, ¿quién es mayor? Ahora no lo estoy pensando como valor absoluto, lo estoy pensando como matemática. ¿Cuál es el mayor exponente? El menos 3, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros vamos a poder decir entonces, si es que queremos ser aún más específicos, aún más pulcro en nuestro lenguaje, que cuando el exponente sea negativo, a menor exponente, ¿cierto? A menor en este caso, lo voy a escribir aquí dentro de lo que pueda. A menor exponente, mientras más grande se vaya viendo el número, al ser negativo es más pequeño, la figura va a ser cada vez más achatada, más aplastadita, pero su imagen va a ser un número mayor, porque tiene que tener un aumento sostenido. ¿Ya? Recuerden que nosotros lo estamos viendo en cómo lo miramos. Estamos hablando en términos de lo que podemos apreciar de la gráfica. Recuerden que la gráfica a mí me va a ir diciendo cosas. Pero técnicamente, cuando el exponente es negativo, yo deberé decir a menor exponente. Y cuando el exponente sea positivo, diré a mayor exponente. Porque ahí en los positivos no me genera ningún problema. Al igual que en la anterior, aquí hay 3 ejemplos, ¿cierto? Tengo una función a la menos 3, a la menos 5, a la menos 7. Y al igual que la versión anterior, a medida que el exponente va siendo más pequeño, ¿cierto? Nosotros podemos ir viendo que va siendo más achatadita, pero que a la vez se va alejando del eje Y. O sea, a ella le cuesta subir, pero cuando lo hace, se dispara. Lenta para la subida y luego lo hace mucho más rápido. Fíjense en la función en azul, estoy mirando en el primer cuadrante, es aplastada, es pesada de subir, pero cuando lo hace se dispara y es cada vez más rápida que la anterior. ¿Ya? Por lo tanto, al igual que la anterior, nosotros vamos a decir, perdón, que en este caso, cuando la función sea impar, con un coeficiente positivo o negativo, ¿cierto? Indistinto cuál sea,
vamos a tener un dominio y un recorrido, los reales menos el 0. El 0 no participa de mi trabajo. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento asintótico. ¿Ya? Si ustedes se ven aquí, aquí hay un vacío entre medio, en torno al 0. El 0 no participa de ningún de estos casos porque el exponente era negativo. ¿Ya? Aquí está el resumen. Sabemos que sea par o impar, pero estamos en el mundo negativo. Coeficiente, estoy en el primer rectángulo, estoy pensando aquí. Acá tengo una potencia impar negativo, coeficiente positivo. O sea, yo puedo tener 2x a la menos 3. ¿Verdad? Ese es un ejemplo de una potencia impar, exponente negativo, coeficiente positivo. Ninguna de ellas toca el 0, ¿cierto? Y en el caso de ella pasa por el primer y el tercer cuadrante, ¿cierto? Este es el primero, este es el tercero. Acá tengo nuevamente una potencia impar, exponente negativo, pero coeficiente positivo. O sea, yo puedo decir un menos 2x a la menos 3. Al igual que el anterior, lo único que hizo fue invertir el orden. Cuando era positivo, pasaba por el primer y tercer cuadrante. Ahora que fue un exponente, un coeficiente negativo, paso por el segundo y por el cuarto cuadrante. Estoy mirando cuando soy par. Tengo exponente par negativo, coeficiente positivo. O sea, puedo decir 2x a la menos 4. Estoy inventando, ¿cierto? No toqué al 0 en ningún momento. Pasé por el primer y segundo cuadrante, porque estoy orientado hacia arriba. Caso cuarto. Soy un exponente par negativo, ¿cierto? Pero coeficiente negativo, o sea, estoy mirando hacia abajo. Puedo tener el menos 2x a la menos 4. Nuevamente, no toca el 0, pasa por el cuarto y tercer cuadrante. Invierte la posición respecto del anterior. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien que me diga sí o no vía chat? Gracias, Jenny. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a mirar qué pasa cuando una función se mueve. Lo normal es quedarme en este caso. Esto que está aquí es lo normal. Que yo no me mueva para ningún lado. Estar siempre en el 0. Si yo miro la gráfica, tengo una función f, una función g que está en lila y una función h que está en verde, ¿cierto? Si yo miro la función f y la traslado, o sea, en este caso estoy pensando en la función g, es para que ustedes miren la asociación. La función g es una función potencia, pero está arriba, a la altura del c positivo. Entonces yo estoy diciendo que cuando le agrego un valor por fuera a la expresión, un valor c, en este caso positivo, ella sube tantas unidades, porque está arriba. En cambio, acá abajo, en vez de ser la f, ¿cierto? La f es la original, pero es bueno que la miremos, estaríamos en la función h. En vez de que ella subiera puestos, ella bajó puestos. Está a la altura del menos c. Por lo tanto, yo digo, ella baja. Por lo tanto, si yo tengo esta función, voy a tomar, por ejemplo, 2x 4 más 5. ¿Yo en quién me tengo que fijar para hablar de la traslación vertical? En el número que está por fuera. Si ella es positivo, voy a subir tantos puestos. Y si ella es negativo, voy a bajar tantos puestos. Hasta aquí, ¿alguna duda?
Todas las funciones, no importa cuál sea, su traslación vertical funciona, opera de la misma manera. Si yo tengo un número que lo sumo o que lo bajo, va a depender si es positivo o negativo. Pero todas funcionan, operan, ¿cierto? Trabajan de la misma manera. Si el número que le agrego es positivo, ella sube tantos puestos. Si el valor que le agrego es negativo, ella baja tantos puestos. En esta parte, ¿hay alguna duda? Ya, chiquillos. Cuando la traslación es horizontal o en torno al eje X, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí, tenemos el mismo caso. G está en lila, H está en verde. La función original va a ser siempre la f, la que pasa por el origen. Si ustedes quieren escribir una función, en este caso, ella es la función x3. Esa es la f de x original. ¿Por qué yo sé que puede ser un x3? Porque yo no sé los resultados, pero puedo inferir que es de esta forma. ¿Alguien me puede decir por qué? Yo puedo asumir con toda libertad que es una impar. ¿Alguien? Me lo puede escribir por interno o me puede hablar a mí. Hay micrófono activado. Por su forma, ¿cuál es la forma? Sean bien específicos. Es pregunta de prueba. El Abdiel me dice por su forma de culebra, ¿verdad? Para tratar de entenderlo. Ya, ella es creciente en todo tiempo. Ahí sí, Romy. Es creciente en todo tramo. Pasa por el 0, ¿verdad? Entonces yo sé que está centrada en el origen. Es una función impar. Está bien que le haya puesto el exponente positivo, ¿verdad? Porque ella tiene una continuidad. Si hubiese sido un exponente a la -3, tendría que tener otro dibujo. Entonces ustedes también pueden irse haciendo este tipo de ejercicio en la pregunta de la prueba. ¿Ya? En la pregunta de la prueba va a salir así. Este dibujo, ¿qué función puede representar? No voy a saber a ciencia cierta cuáles son sus números. No voy a saber a ciencia cierta cuáles son sus números, pero sí puedo inferir su comportamiento. Es un exponente impar porque es creciente en todo tiempo. Sé que es coeficiente positivo porque ella creciente. Y puedo saber que es exponente impar positivo porque es continua. No hay un momento en que la función se rompe. Ese tipo de comentario es el que yo le voy a pedir en la prueba, chiquillos, para que usted lo pueda anotar ahora. Ese comentario tiene que tenerlo presente. Si ella es continua, va a ser exponente positivo. Si ella presenta una discontinuidad, o sea, hay un momento en que se rompe la figura, hay un vacío en la gráfica, ella va a tener un exponente negativo. Para que sigamos. En este caso, la función que está acá va a ser la función h. Y la función h se movió c puestos hacia la derecha, ¿verdad? Por lo tanto, si yo miro aquí, esta es la expresión que la representa. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo tengo que mirar dentro del paréntesis y preguntarme con qué valor de x que yo reemplace me devuelvo al 0. Entonces, si yo tengo x menos c, aquí, perdón, x menos c, si yo aquí le sumo c, pregunto, c menos c vale 0. Y el volver a 0 es irme hacia el origen. Por lo tanto, cuando el paréntesis adentro esté acompañado de un valor negativo, yo diré que ella se mueve hacia la derecha. Y cuando dentro del paréntesis esté acompañado por un valor positivo, como es en este caso, ella se moverá tantas unidades hacia la izquierda, porque nuevamente yo hago el mismo ejercicio. Tengo que sumarle menos c a c para que se me forme
El 0, que es el equilibrio, que es el estado que yo necesito que la función tenga. Entonces, siempre la traslación horizontal va a ser distinta de la traslación vertical. En la traslación vertical, si yo sumo un valor, ella sube. Si yo resto un valor, ella baja. En la traslación horizontal, si yo tengo un valor negativo en el paréntesis, me voy a mover hacia la derecha, o sea, en sentido contrario. Y si yo adentro tengo un valor positivo, debo moverme hacia la izquierda, siempre con la cifra contraria del número que a mí me dieron. ¿Hasta aquí alguna duda? Pregúnteme, por favor, pregúnteme. ¿Hay alguna duda aquí con la traslación horizontal? ¿Sí? Gracias, Abdiel. Entonces, como no hay dudas, usted podría resolverme esto. Esto es pregunta de prueba. Dice, determine qué función representa la gráfica si se sabe que es una traslación de 2x4. O sea, 2x4 es la función original, la que debiera estar aquí centrada en el 0. Pero ella se movió y se movió a G. Por lo tanto, yo necesito ver este tipo de estructura. 2, paréntesis, X, cierro paréntesis, elevado a 4, con un alguien en los otros lados. Entonces la pregunta es, ¿cuántas unidades ella se ha trasladado hacia la derecha? Si me pudieran hablar sería fantástico. 4 unidades, ¿verdad? Por lo tanto, el número que yo debo colocar dentro del paréntesis, ¿cuál va a ser? Perfecto, menos 4, ¿cierto? Ese es el número que tiene que ir dentro del paréntesis, porque ella se movió aquí. Y ahora la pregunta, ¿cuántas unidades subió la figura? Más 2. Entonces aquí la función que yo construí debiera ser de esta manera. Correcto. Esa sería la función que yo debería encerrar como alternativa. ¿Cuál de estas funciones va a representar? Yo me fijo, me moví 4 puestos a la derecha, entonces dentro del paréntesis anoto el menos 4, y subí 2 puestos, por lo tanto anoto más 2. Viendo, por ejemplo, aquí, esa es la función que a usted le dieron. Pregunta de prueba. Dada la función, ¿cuál de las siguientes gráficas podría ser correcta? ¿Qué es lo que van a tener que mirar ustedes? ¿Cómo lo podrían hacer? Primero que todo tengo que analizar. Tengo la función menos 4, x, 3, ¿cierto? Esa es la original, ¿verdad? Entonces yo la voy a mirar a ella. Ella va a ser culebra para arriba o culebra para abajo. ¿Ya? No se ve mucho. Voy a cambiar el color a rojo para que se note. Repito, ella va a ser culebra para arriba o culebra para abajo. ¿De qué manera va a ser su crecimiento? Alguien, cualquiera. Para abajo, ¿cierto? Va a ser decreciente en todo tiempo. Entonces mi dibujo tiene que ver algo así. Por lo tanto, del listado de dibujos que a mí me coloquen, yo puedo descartar todos los que tengan forma de parábola y todos los que sean una culebra para arriba. Me voy a quedar con una culebra para abajo. Pero yo voy a preguntarme, ¿hacia dónde voy a estar orientado? De acuerdo con esta expresión, ¿cuál va a ser su vértice? Ese punto por donde ella va a pasar. Siempre un vértice, recuerden que tiene la forma X, Y, ¿verdad? Parte horizontal, parte vertical. Entonces, horizontalmente, ¿hacia dónde se mueve? ¿Izquierda o derecha? A la izquierda, ¿cuántos puestos? 3. Entonces aquí yo voy a poner menos 3.
¿Se ve? Porque ese menos 3 significa 3 a la izquierda. Y yo voy a preguntarme horizontalmente, ¿cierto? ¿Dónde me había movido? Como aquí era un más 3, yo debo poner el número contrario. Menos 3, o sea, 3 a la izquierda. Pero ahora verticalmente, ¿hacia dónde me muevo? Abajo, ¿cierto? ¿Cuántos puestos? 1. Entonces coloco el menos 1. De esta manera, yo ya sé más o menos el punto por el que voy a tener que pasar. Y puedo hacer el dibujo. Acá está la función original, ¿se ve? La que está en F. Ella venía bajando, pasó por el 0 y sigue bajando. Pero ahora yo no quiero pasar por el 0. Yo quiero pasar por el menos 3,1. Entonces ella, en vez de tener el vértice aquí, lo va a tener aquí. Y yo bajo aquí, como lo hice hasta el momento. ¿Se entiende o no? Entonces, en la prueba van a venir dibujos así. Y la pregunta va a ser, ¿cuál de los siguientes gráficos podría representar esta función? Y ustedes tendrán que mirar y anotar, ¿cierto? En un papelito, estar ustedes mientras están trabajando, ¿cuál es el punto por el que va a pasar? La versión original pasa por el 0, 0. Si ustedes quieren dibujarla con sus traslaciones, tendrían que tener esta fórmula anotada. Atención aquí. X menos 0 elevado a 3 más 0. Esa es una traslación, esa es una función potencia que se ha trasladado al 0, 0. O sea que no se mueve. Tiene 0 en la traslación horizontal y tiene 0 en la traslación vertical. Por lo tanto, yo sé que para ella el vértice es el 0, 0. Por eso es que uno dice pasa por el origen con toda tranquilidad. Pasa por el origen, pasa por el origen. ¿Sí? Entonces, ella que no se ve con paréntesis ni con número afuera es porque está en el 0. Este es el argumento de que yo sé que ella pasó por el 0. Y para poder saber cómo se vería dibujada, tengo que saber la traslación que ella tuvo. Anotar ese vértice, esa coordenada es súper importante. Entonces yo también podría preguntar en la prueba, dada la siguiente función, dada esta función, indique el vértice. Entonces, ejercicio rápido. Si la función es x menos 5 a la cuarta más 2. La pregunta es, ¿cuál es el vértice de esa función? Quiero la coordenada. Coordenada. ¿Alguien que me la pueda decir? 5,2. Distractor de la prueba, porque esto yo se los tengo que contar. Distractor de la prueba es decir, menos 5,2. O sea, tal como lo veo. Anotarlas al revés. 2,5. 2, menos 5. ¿Se entiende? Entonces sería alternativa A, B, C, D y E, ninguna de las anteriores. ¿Cuál tendría que encerrar yo? Esta. Y no tuve que hacer ningún cálculo. Solo tuve que leer el movimiento que tuvo la figura. ¿Se entiende a lo que va o no? ¿Sí? Entonces, preguntas de prueba no va a ser grafique. Va a ser cómo podría ser el dibujo. Solamente comprendiendo si el exponente impar va a tener forma de culebra mientras sea positivo, cuando el exponente negativo teníamos estos movimientos asintóticos que eran distintos. Como tarea, usted puede hacer la página 23 y 24, que es cuando el exponente es negativo. ¿Sí? Y finalmente,
Aquí hay imágenes de distintas funciones cuando el exponente es negativo. ¿Ya? Recuerde que puede ser cualquier tipo de coeficiente, pero acá todas ellas comparten que son con exponente negativo. ¿Qué es lo que todas muestran? Que en la parte del cero, alrededor del origen, no hay unión entre ellas. No se juntan en ningún momento. Y como ustedes pueden ver, acá la parte inferior, como el coeficiente en las dos primeras fue positivo, ellas miran en la parte superior. Coeficientes negativos miran en la parte inferior, primer, segundo cuadrante, tercer y cuarto cuadrante. Las dos primeras que están en la parte de arriba, como el coeficiente es positivo, miro en el primer y en el tercer cuadrante. Cuando el exponente es negativo, pero el coeficiente también es negativo, estoy en el segundo y en el cuarto cuadrante.